Sean ustedes bienvenidos, mi nombre es Lore y el día de hoy les va a encantar este video porque vamos a platicar con un especialista en diseño gráfico. Se llama Francisco Argumosa. Vamos a hablar sobre el peligro que tiene el diseño gráfico ante la llegada de la inteligencia artificial. Entonces vamos a dar inicio a este podcast. Bienvenido, Paco, e iniciamos. ¿Cómo estás, Paco? Gracias. Espero que todo muy bien. Todo bien, sí. Y gracias por estar en esta entrevista, en este podcast. Siempre con una buena taza de café y un tecito. Y un tecito. Platícanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas y si gustas dejar tus redes sociales para que te contacten, pues adelante. Pues soy diseñador gráfico, de eso vivo. También soy percusionista, baterista. Tengo una banda, se llama Las Finísimas Personas. Y llevo años con ellos, pero pues llevo más años con el diseño. Bueno, no sé, los dos los hice desde hace mucho tiempo. Estudié percusiones en la Escuela Nacional de Música, pero estuve después del propedéutico, que son cuatro años, ya no me acuerdo, son 4 años de propedéutico, y elegí percusiones, ya elegí tu carrera. Entonces esto fue alrededor de cuando yo estaba en la secundaria. Después decido estudiar, estuve en el CEDAR Frida Kahlo, estudio diseño después, y comencé a estar trabajando ya como en despachitos. Al principio estuve en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, apenas se acababa de estrenar. Todo esto es en los 90s. Y ahí comencé a conocer las computadoras justamente. Allí yo soy plenamente análogo, somos generación que aprendimos, sí, además de ser X, aprendimos a hacer todo con las manos. Sí había fotolito, había procesos de impresión y de reproducción de impresión muy viejitos, y así aprendimos. Entonces salgo de la escuela y esto de Centro Multimedia me ayuda mucho para poder conocer las nuevas tecnologías. Y después de eso empecé a estar primero en el despacho de mi tío, Segundo Pérez, y después de esto ahí mismo en el Centro Multimedia me empecé a contactar para estar con amigos de la escuela de diseño, que hasta la fecha sigo viendo, y ellos me conectaban con despachos, yo también me conecté y estuve en varios despachos de aquí, de esta Ciudad de México. Y así estuve pues ya en los años 2000, también estuve trabajando para el DIF. Cuando se hace regional en la Ciudad de México, estuve en comunicación social haciendo también diseño. Los despachos que estuve fueron despachos que me dejaron muy gratas satisfacciones. Estuve en Design Center, en Design Associates también, que estaba en la calle de Teotihuacán, y en la Condesa con Eduardo Calderón, después con Fran Tauscher casi al final, y previo a eso estuve también en otros despachos. La verdad ahorita no los recuerdo así de manera cronológica, pero para hacer un resumen, al final estuve en Argos. En Argos estuve con Epigmenio mucho tiempo. Tuve también una experiencia para mí muy importante, muy afectiva por la gente que conocí, que quiero mucho y que sigo viendo hasta la fecha, y que con ellos inclusive muchos de los que hacen teatro me han seguido llamando para que yo les haga diseño de teatro, que eso es un poco lo que voy también con eso concluyo qué tipo de diseño hago. Justo hago mucho imagen para obras de teatro, hago imagen para empresas también, que quizá podrían decir no tiene mucho que ver, pero a la vez sí. Y bueno, más bien yo creo que así yo lo he resuelto. Y trabajo también en la Coordinación Nacional de Teatro en Bellas Artes, para ahí estar junto con un equipo. No éramos muchos diseñadores, estaba Alejandro Magallanes para hacer diseño para niños, y 2 diseñadores estábamos para hacer diseño para adultos durante aproximadamente unos 5 o 6 años. Entonces todos ellos junto con los de Argos son los que en gran medida me siguen buscando justo ahorita en esta etapa en la que estamos, ahorita en este mes. ¿Puedo decir la fecha? Sí, ¿verdad? Sí, estamos ahorita en abril. Justo ayer entregaron todo lo de Fiteatro, entonces toda esta semana yo tuve mucha chamba para prepararles a ellos las carpetas de trabajo que presentan para Fiteatro y tener trabajo este año y el 26. Entonces, ¿teatro? Teatro, yo hago el diseño y ellos presentan
proyecto de reestreno o estrenos de obras de teatro. Okay. Y Efiteatro es el fondo de estímulo fiscal que tienen para poder conseguir toda la producción y todo lo que, toda la estructura para poder generar la producción de las obras. Y los espacios también, entonces les dan ellos pueden o no elegir teatros del Estado o de la universidad, por ejemplo. En fin, es todo un proyecto que se mete, hay un gran apoyo y además de particulares. Pero aquí estamos para hablar de otras cosas, ¿verdad? Del diseño, etcétera. Estudié en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, EDIMBA. Eso también creo que me hizo falta decir. Yo soy generación, salí en los 90s, eso sí lo dije hace rato, y también quiero comentar que una generación que le tengo mucho afecto. Todos nos acabamos de ver, de hecho, hace una semana en el Venancio, con unos amigos que tú también tienes, que compartimos, y todos ejercemos. Fue una generación, ahorita que es importante, después vamos a ir atando cabos, pero todos ejercemos. En ese momento las carreras estaban divididas: gráfico, textil, muebles y objetos. Ahorita es una sola carrera, pero se hizo un plan de estudios distinto. Todos ejercemos, o sea, es muy interesante que lo hemos conseguido. Pues fíjate que yo creo hay que comenzar, de este paso de lo análogo a lo digital, porque después ya pasaríamos a la inteligencia artificial, que creo que es un tema que sí ahorita muchos diseñadores o no diseñadores se están moviendo, porque justo no hablar de imagen, luego te refiere a un diseñador gráfico. Y dicen, ay, no, pobres diseñadores, se van a morir de hambre, no van a tener trabajo. Pero lo grave es que todo esto está permeando en las juventudes, ¿no? Entonces, pues vamos a buscar esos lineamientos para realmente dar el mensaje correcto, ¿no? Hasta dónde sí la inteligencia artificial está afectando y hasta dónde, pues no. Eso. ¿No? Entonces, el recorrido que llevas no está leve. O sea, no es como que, ay, pues nada más me senté y hago logotipos para empresas. O sea, y digo, todos empezamos. Pero tú, ¿cómo iniciaste y cómo fue ese paso de lo análogo a lo digital? En eso que te comentaba de cuando salgo de la escuela de diseño, pues empiezo a darme cuenta que estoy fuera del ámbito laboral por no manejar la computadora. Entonces entro al centro multimedia sin saber siquiera aprender una Mac. Fue la primera vez que yo vi una Mac. Entonces me doy cuenta del proceso tan difícil que es egresar de una licenciatura, de una escuela, en este caso la de diseño, o una universidad, y enfrentarte a todo la vorágine, la tecnología y la vorágine laboral del país y de la situación tan complicada de que es conseguir trabajo. Entonces aproveché esto de estar en el Centro Multimedia, fin de sexenio de Salinas, entrega el Centro Nacional de las Artes al final como este México maravilloso que se iba visualizando y que así lo consideraban. Y bueno, a ese lugar llegan las máquinas más impresionantes de ese momento. Había 2 o 3 Silicon Graphics que ya desaparecieron, pero en su momento era una cosa impresionante para el taller de realidad virtual. Nosotros estábamos en sistemas interactivos, entonces ahí logro conocer la paquetería de Adobe, que hasta la fecha continúa, y empiezo a entender lo que es el Photoshop, Illustrator, toda la paquetería básica que todos los diseñadores estamos usando. Había otros programas que ya no existen, Freehand, SpaceMaker, CorelDRAW, que era para la PC, etcétera. Entonces, pues empiezo a marchas aceleradas, a entender cómo poder saber lo que era un archivo, los megas, había discos de resguardo, había floppies, luego ya saltaron a los iQuest, discos, en fin, o sea, una cosa locura. Los que más duraron fueron unos zips, me acuerdo. Entonces ahí poco a poco empecé a entender cómo poder, porque además era maravilloso. Yo que tenía la escuela vieja de ir al fotolito, que son sistemas fotográficos análogos para componer tipografía, desprenderlas, montarlas, hacer los originales mecánicos. Esa es toda una historia loquísima. Ya todo hacerlo en la computadora y que todo desde ahí ya se fuera antes a una prepensa. Ahorita ya todo es digital, ya ni siquiera salen los negativos para hacer las impresiones en offset. También todo un proceso ahí ya completamente olvidado. Todavía existen algunos positivos, pero ya prácticamente se reduce para hacer trabajos de serigrafía y cosas de ese tipo. Entonces, en ese momento conozco la herramienta y me doy cuenta de la importancia que tiene y que si yo no la manejo, no voy a tener trabajo. Claro. Entonces, empiezo ya a formar diseño
con la computadora. Empiezo ya a conocer cómo poder todo esto que acabo brevemente de decir, entenderlo, porque si es una abstracción nueva, un mundo nuevo, todo lo hacía físico y me doy cuenta que muchos de los maestros que nos dieron clase en ese tiempo no lo lograron. Algunos sí brincaron, lo lograron entender, pero muchos conocidos además y todavía siguen vivos, que son grandes diseñadores mexicanos, no dieron el salto, siguen todavía pidiéndole a alguien que les ayude con la computadora, por ejemplo, y así empecé, y de ahí empecé del centro multimedia, comencé, nos pagaban a todos como equipo, nos pagaban nada, y porque aparte de eso era muy explotado el diseño. muy explotado, gráfico, claro, siempre lo ha sido. Entonces, pero dije, no importa porque estoy aprendiendo la tecnología y había muchos artistas que iban ahí utilizando el centro de multimedia como un apoyo para desarrollar proyectos. Entonces, conocíamos los procesos de cada uno. Era muy interesante, se daba apoyo en nuestro caso visual para los eventos, pero pues obviamente ya queríamos ganar dinero y así fue como empecé a moverme después del centro multimedia para otros lados, para otros despachos y enfrentarme ahora sí de lleno a la vida laboral que de primera instancia, ahora que me acabas de platicar, es pesada, es complicada. El llegar a un lugar, entender cómo son las dinámicas de trabajo y comenzar a hacer diseño para ganarnos la vida. Es complicado, pero pues lo vas resolviendo. Poco a poco te vas dando cuenta de cómo poderlo hacer. Porque regularmente te entregan el trabajo y no es como así, ahí me lo entregas pues en 2 días, como ves, no, güey. O sea, en muchos de los casos es el mismo día y de dónde saco las ideas. Antes no había como ahora Free Pick o nada de eso. O sea, era buscar en los bancos de datos, en ImageBank y los viejitos y ver si eso funcionaba y si no se tenía que tomar la foto, en muchos de los casos todavía análoga, revelarla, escanearla ahí en LMI, en los laboratorios, te la entregaban en digital, componer y así ya mandabas un anuncio, se hacían Era una locura, todo eso ha cambiado de una manera impresionante, pero enfrentarte a eso, te quiero comentar que ha cambiado y yo creo que es parte de la plática que vamos a tener, pero sigue el oficio, sigue la chamba, sigue la friega. No podemos decir que por la tecnología ya trabajamos menos. Exacto, ahorita detallamos. Sí. Y fíjate, Paco, creo que a veces pienso que los que estamos en la generación X somos muy afortunados, sí, porque vivimos estos procesos, ¿no? Estos cambios de lo análogo y saber, tu pensamiento era muy analítico, era de analizar el encuadre, analizar colores, analizar muchísimas cosas, lo que te volvía como más un artista, ¿no? Sí. Y pasas a lo digital y digo, sí puedes seguir siendo un artista porque muchos decían eso, no, es que ya las computadoras, o sea, sigue habiendo ese pensamiento de caos en ese momento, ¿no? De no, ya valió el diseñador gráfico, porque tú, lo humano y ahora la computadora. ¿Cómo viviste esa sensación, ese proceso? Pues mira, estás ahí tocando algo que de alguna forma también responde y yo voy a aprovechar mucho de lo que tú dijiste, lo que me estás preguntando. Sí nos ayudó mucho y lo hemos platicado a manera de nosotros como generación, como amigos, como diseñadores y diseñadoras que nos seguimos viendo, el que nos pusieran a chambear con las manos, con la cuestión análoga, el hacer serigrafía, el revelar los marcos, el rasero, el tener taller de grabado, todo eso nos ayudó a conceptualizar de una forma distinta. Sí me parece que tenemos ese plus, es muy interesante. Tuvimos, por ejemplo, muy buenos maestros, pero ahorita me brinca Melquiades Herrera, artista plástico, muy importante también. Dio también clases en la escuela en la Esmeralda, no, en la UNAM y en la Facultad de Diseño ahora, en la FAD. Pero bueno, en ese tiempo daba clases en la Edimba con nosotros, en la UNAM, creo que tenía unas horas en la Metro, pero la cuestión es de que era artista del performance, un genio el tipo. Y él nos ponía retos conceptuales y retos de destreza y buscaba siempre la audacia y la creatividad. Entonces, para simplificar esos procesos, te voy a platicar de algo. Nos hacía, por ejemplo, como tarea hacer una historia y hacer un
un montaje con títeres, ¿no? Eso era, decías que tiene que ver esto con el diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces, hagan la historia, hacen su títere y ese va a ser prácticamente, pues no el examen de fin de semestre, pero una calificación cabrona, ¿no? Perdón, así se fue. Y entonces ya todo el mundo decía, no, pues hay que hacer el títere y todo. Y entonces hacíamos las historias y la presentábamos. Entonces todo era muy divertido, pero ahí te dabas cuenta quién le entraba al proceso creativo y quién no. Había gente que le costaba mucho trabajo o nos pidió hacer alguna vez un audiovisual con diapositivas de 35 milímetros viejitos y también que nosotros actuáramos. A nosotros se nos ocurrió una historia con payasos, hicimos los payasos, nos maquillamos como payasos. Le encantaba que hiciéramos esas cosas y había otros compañeros que llevaban pues un video muy bien producido y muy técnicamente perfecto y lo veía y decía, no, o sea, es basura, ¿no? Entonces todo eso ahí empezó a formar parte de lo que tú estás diciendo, el ver las herramientas de trabajo, pero además conocer los materiales y procesos, justamente. Entonces nos llevaron en ese tiempo a conocer las imprentas, nos llevaron a ver cómo hacían los acabados de los libros. Hay todavía hasta la fecha aquí en la colonia Algarín talleres donde hacen los pequeños displays y distintos objetos que se imprimen y se tienen que sojar y doblar, y ahí tienes las personas trabajando en esas mesas grandes de trabajo, doblando, ensamblando, meten la grapa, hacen todo esto para promocionales, para calendarios, todo eso a veces se pierde de vista y eso es parte de la producción en el diseño y eso lo tenemos afortunadamente nosotros, aunque sigue ahorita ese tipo de productos en el mercado, ya lo que domina es completamente lo digital, pero hay que saber todavía hasta la fecha poder entregar los archivos, porque una cosa es lo que ves en el monitor y otra cosa es lo que ves en las lonas o banners impresos. Vuelvo a repetir, ya son cada vez menos estos soportes que se están utilizando, pero todavía hay una serie de cosas que hay que cuidar técnicamente y todo eso creo que nos ha ayudado, forma parte de que ahora en esos aspectos todos la verdad estamos de esa generación muy agradecidos y somos muy afortunados de conocer el proceso completo, ¿no? Claro. En ese sentido, y eso que nunca trabajamos por ejemplo con las imprentas viejitas de tipos móviles, no, nada que ver, ¿no? Ya somos lo más adelantado de los procesos de impresión de finales del siglo pasado, pero aún así creo que todo eso formó parte de una estructura muy importante de oficio y de formación para nosotros en esta generación. Sí. Y yo creo que, reserva lo que opines, que es súper importante que todavía en las universidades se haga esto, ¿no? Sí. Que hagan algo análogo y digital y que vean y que sientan y palpen, ¿no? Sí, porque por ejemplo en foto, ¿no? Existen las cámaras digitales ya desde hace también mucho tiempo, afortunadamente, por cierto, pero existe el método manual. Todavía tú puedes manipular la obturación y manejar los diafragmas y ver qué pasa con las teorías del triángulo ¿no? de iluminación y obtener resultados que puedes o no estar controlando, y entonces ese factor un tanto humano o accidental no lo tienen las máquinas cuando lo dejas en automático. Entonces, aunque ya no hay rollos y se revelan, y hay todavía fotógrafos análogos, lo que ya no hay es parte de la industria que fabrica los químicos para revelar, etcétera. Cada vez está escaseando, pero este aspecto manual de las cámaras digitales te da todavía esa posibilidad, todavía el sensor, claro. Todas ese tipo de cosas están al servicio del ojo y del control de un fotógrafo. Entonces creo que esa es parte de la tecnología que nos sirve demasiado, pero que todavía tiene esa posibilidad de poder tener esa manipulación hacia la herramienta y poder conseguir con oficio lo que tú necesitas. Claro, porque muchas veces también el hecho de que tengas tus celulares y que ahí tengas que el foco, que el obturador, que puedas controlar ciertas herramientas, pero la mayoría de la gente con celular no lo usa. No lo usa. Nada más hace así la tuya, todos somos fotógrafos, según esto, ¿no? O todos somos diseñadores gráficos, ¿no? Por crear imágenes. Ahora, Paco, en este trayecto también hemos visto esta facilidad que da la tecnología por crear imágenes. Luego vemos en la calle pues estas imágenes todas jaladas, que es no manches, y así ponen tortillas la Juanita, ¿no? Sí.
Y a ustedes como diseñadores gráficos, ¿qué les causa todo esto? Pero esto es incluso antes del uso de Canva, antes del uso de AI, ¿no? O sea, que empezaba a ver esa tecnología que de repente ves, no manches, este lo hizo el primo, el tío, porque ya había como computadoras con programas que se entendía cómo se podía hacer, ¿no? Claro. O sea, que te ponía casi, este sirve para hacer un lienzo, nada más ponen las medidas, ¿no? Sí. Y te da opciones. ¿Ustedes cómo lo vivieron ese paso? Pues es que ahorita que tú decías esto de la deformación, yo me acuerdo que ahí en la escuela de diseño por fin llegó a la cafetería una fotocopiadora que podía hacer fotocopias a color y además distorsionar la tipografía, por ejemplo. Eso era para nosotros alucinante, el que llevara, pues la pudiera hacer extendida o condensada o en curva. Eso ahorita es una babosada, pero en esos momentos era alucinante. Entonces yo creo que ese tipo de recursos, claro, llegaron a ser más accesibles y a utilizarlos por cualquiera de las personas, que me parece eso muy interesante. Yo no veo ningún problema en ese aspecto en el que, como tú bien decías, la señora de la tortillería pues necesita, antes era un rotulador, un rotulista, y entonces contrataba y como podían, había unos muy buenos, extraordinarios, hay todo un desarrollo en la cultura de la rotulación. Es como hasta moda, ¿no? Hacerlo así. Ándale, aunque ya se ha perdido, han perdido chamba, lo hacen ya todo en vinil, ya lo imprimen, pero aún así el señor que tiene el oficio con el pincel y de meterlo entre las rendijas de una cortina de lámina de las tiendas, y son unos maestrazos, pero había algunos que como podían lo resolvían. Entonces esa ingenuidad de esa posibilidad de resolver las cosas gráficamente también tiene un valor. Esto es como parecido a esto de los rótulos de las torterías, ¿no? Que tú ves la torta hay veces que están muy bien hechos y hay veces que están pavorosos con faltas de ortografía, pero pues es así, es decir, es lo que hay, es su capacidad de expresar y para poder tratar de promocionar sus distintos negocios. Entonces eso también tiene un valor de diseño y un valor visual popular, tiene una estética. A mí me parece que lo podemos diferenciar es cuando ya se hace mal y además cobran y además ahí hay una completa diferenciación entre esto, pero el otro que tiene que ver con esos aspectos prácticamente como naturales, y así es como lo puede resolver la gente. Ahí está. Hace algunos par de años Sandra Cuevas quitó, ¿no?, todos los rótulos de la alcaldía Cuauhtémoc, de las torterías, y ella mostró su ignorancia por esto que estamos platicando, sin duda alguna. Quita esa posibilidad de expresión callejera en donde ellos lo resolvían de esa manera. También hay cosas muy ocurrentes, los nombres de las torterías, el clásico, cuando venden carnitas, el clásico marrano adentro de una olla y con flamas, que es como un porky. Todas esas cosas son muy simpáticas. Bueno, pues esa ignorancia tiene que ver quizá con esa situación de decir, no, se ve horrible, hay que quitarlo, y a todos les pusieron la identidad de la alcaldía. Pero bueno, esa es otra cosa. Lo que creo que tú me tratabas de preguntar era en qué nos afecta, ¿no?, el que se haga esto del diseño. También, como esa parte popular, y ahorita pues sí, cómo les afecta, ¿no? Claro. Pues fíjate que hay para todo. Entonces ellos que lo resuelven con sus propios medios, así ha sido siempre y así lo seguirán haciendo. Yo al principio tenía esa confusión. Saliendo de la escuela quieres adoctrinar, ¿no?, a los clientes y quieres convencerlos, ¿no?, y inviértele y hazle de esta manera y haces muchos corajes. Va pasando el tiempo y vas entendiendo que no todos necesitan un servicio de diseño. Incluso te vas dando cuenta que muchos de los clientes que a mí se me llegaron a acercar, voy a poner, por ejemplo, algún dentista, algún odontólogo, etcétera, quería resolver sus problemas de internos como negocio con la imagen. Entonces, a veces es muy interesante cómo participas en esos procesos que van ya desviados y no te llevan a nada y no les gusta el trabajo que tú les estás haciendo. Al final, mejor que lo hagan con una persona que les va a dar un servicio de manera más barata y que arreglen su situación como negocio y ya después vean esto de otra manera. Pero te vas enredando en esas dinámicas donde no lo tienen claro, no tienen la experiencia previa, no saben que
una imagen no va a rescatar de los números rojos un negocio, difícilmente una estrategia publicitaria, no va por ahí, ayuda, pero muchas veces creen que con eso se van a solucionar. No, es un complemento, es toda una estrategia que forma parte. Entonces hay quien sí lo tiene claro y hay quien sí sabe que hay que contratar a un diseñador, pero también, como ahora, a alguien que maneje las redes y tener un producto que se venda, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y todo es integral, no que no tengo mi producto, ahí está medio chafa, pero tengo una imagen increíble y pues no, hay una serie de cosas que nomás milagros no van a suceder. Pero en ese inter te puedes confundir como, también yo lo he visto como empresario o como diseñador, que te acercas a ese tipo de personajes y los tratas de convencer, cobras muy poco, terminas haciendo ajustes sobre del ajuste y no están contentos porque ellos tienen miles de confusiones y saben que no les está yendo bien, pero no tienen la capacidad de reconocerlo y le echan la culpa a todos los que están alrededor y tú formas parte de ello. Entonces, eso es común. Y también es común los que te brincan y como tú lo decías hace ratito, ya son diseñadores o ya son fotógrafos porque tienen Canva o tienen un celular. Y yo pienso que está bien, o sea, que lo hagan ellos. Ya después, conforme si su empresa, les deseamos, les vaya muy bien y así con el tiempo les va sucediendo, se van a dar cuenta que no puedes hacer todo, que hay que delegar y que tienes que buscar a gente que pueda resolver ese tipo de cosas. Cuando tratan de hacer todo y son todólogos y yo creo que son siempre estos negocios extraños, muy poco. Yo me he dado cuenta que la mayor parte de los trabajos en los que he entrado, tanto de diseño comercial, cultural, inclusive compañías de teatro y que lo tienen bien claro, te dejan trabajar. Es más, te cuestionan de una manera completamente distinta lo que están haciendo porque ellos ya tienen seguro su proyecto, su producto, su trabajo. Ahí es donde ya poco a poco con el tiempo uno se va acomodando, porque si no, ¿de qué otra manera te puedes ir haciendo de una trayectoria en esta chamba y poder sobrevivir de ello? Solamente así, con gente que necesita tu servicio. Claro. Y de ahí sigues aprendiendo, porque es maravilloso todos esos procesos. Es una co-creación. Yo insisto mucho, no es nada más de que tú lo sorprendas con el trabajo. No. Sí es bien importante la co-creación con un buen empresario, con un buen director de teatro, con un buen editor para el diseño editorial, y ahí es donde se consiguen cosas bien interesantes. Bien, sí. Claro, parece como, yo me acuerdo que el diseñador gráfico era como el community manager, ¿no? O sea, necesitaba la empresa un diseñador gráfico, antes se contrataba así, ¿no? No, es que vamos a contratar al community y ahora, ¿no? Y antes era, vamos a un diseñador gráfico de cabecera y era el que te resolvía toda la imagen. Sí. Pero a partir de esto, de la tecnología, cómo va avanzando, pues llega el tema que no, pues ya el diseñador gráfico ya no, ya el del community manager que lo haga, porque pues ya tenemos cierto tipo de herramientas que ahorita pues nos vas a platicar un poquito. Pero también creo que el diseñador gráfico, esa persona que tú nos estás comentando, que se involucra, que el empresario necesita y todo, parece como si ya tienes que escalar de nivel. Ya un diseñador gráfico ya no es ese pues que trabaja nomás para la empresa, porque ya hay ahorita muchas herramientas que el de la empresa, el negocio, el dentista, el del salón de belleza ya lo puede resolver con poco dinero y con chavitos o con gente que bueno quiere trabajar así, pero ya un diseñador gráfico ahorita como que necesita estar en otro nivel, ¿no? En otros puestos, en otros lugares. ¿Cómo es esa búsqueda? Pues es esta transformación que yo creo que se da en todos los ámbitos y en el diseño no es la excepción. Es poder entender las nuevas herramientas, conocerlas y irse dando cuenta que siempre ha habido especializaciones en el ramo, como todos los ramos, como todas las disciplinas, todos los oficios. Entonces, en este caso, tú ahorita lo que decías de UX, de todos estos, de los que se están dedicando o community manager y todo este asunto,
realmente es una especialización, igual los que hacen web. Muchos de los que hacen web sí tienen conocimientos generales, pero te vas dando cuenta que se van dirigiendo hacia eso, igual los community manager. Entonces, si no se integran con equipos de trabajo en el que alguien vea, por ejemplo, sobre todo por la carga de trabajo, ¿no? Claro. Exclusivamente todo el aspecto, la dirección de arte y visual, ahí es donde puede entrar todavía un diseñador, pero un diseñador puede ser el director de arte y también puede ser el community manager o el experto en UX. Entonces, de ahí pero es un equipo, lo puedes hacer todo, pero seamos sinceros, no da tiempo, no hay tiempo. Entonces, pero todo esto requiere de ir entendiendo estos procesos e ir conociendo las herramientas. Entonces, todo lo que planteamos al principio ya pasó, ¿no? Entonces ya suena a todo un proceso de producción y de desarrollo de diseño gráfico del pasado. Ya no es así. Actualmente esos son los soportes, ¿no? Un cartel, sí hay algunos todavía que se pegan en las calles, en los muros, pero en realidad el cartel como tal se ve en Facebook, se ve en redes sociales y en muchos de los casos funciona como instrumento regidor para las demás cosas y ir implementándolas como una especie de, vamos a llamarle campañita, ¿no? Pero el cartel como tal, pues ya no tiene esas características de estar en un muro y esta expresión de que es el instrumento que captura tu atención y te arranca en ese momento una emoción, y ya no es en el muro, ya es en esta vorágine de los medios digitales, de las redes sociales, en donde todo el mundo con el dedo lo pasa por segundos. Y entonces realmente todos esos procesos han venido a cambiar la manera en la que estamos diseñando y generando contenidos visuales para comunicar las cosas dentro de las redes y dentro de este mundo digital. Sí, entonces las herramientas han cambiado. Hay estos programas que desde los 90 continúan, pero también han cambiado, y todos esos programas ahorita de la Creative Cloud de Adobe ya tienen incorporado la inteligencia artificial. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, no son herramientas que se hayan quedado, han evolucionado, y muchos de los que nos están viendo se van a acordar de cuando solamente había un undo en Photoshop, y ahorita ya hay un historial y ya puedes hacer los que quieras. En fin, todo eso ha cambiado, y ahora pues de alguna forma, aunque pareciera que lo hacemos todo más rápido, hay que hacer muchas cosas y hay que planear muchas cosas, y saber utilizar todas estas herramientas es parte del oficio que tenemos. Entonces, por supuesto que hay gente que lo resuelve de manera automática y se mete a Canva o se mete a distintas plataformas que hay y lo resuelven, y con eso están ellos bien. Pero vuelvo a lo mismo, hay para todo. Hay quien se da cuenta y eso no es suficiente. Se necesita la manipulación de un experto, el tacto, la creatividad, la emoción. Eso es difícil que lo dé la tecnología en estos momentos, y yo creo que es una característica humana. Yo creo que eso prácticamente casi como de Blade Runner va a ser muy complicado que se dé. Entonces ahí es donde todavía nosotros podemos estar presentes para poder tener el uso de las herramientas, pero tener el criterio, el oficio, el contexto cultural que la inteligencia artificial no la tiene. La va teniendo y se está alimentando con todo lo que estamos haciendo con DALL-E, con todo esto que estamos haciendo, pero es un instrumento, es una máquina, pues, o sea, dependiendo de muchas circunstancias, tú le pides en tu casa lo mismo que yo lo estoy pidiendo en el famoso prompt, y nos hace cosas completamente distintas, y lo vas guiando, sí entiendo, pero no, yo hace un año me estuve acercando a ello, y para una obra de teatro necesitaba unos rostros congelados. Era muy importante que se viera el frosteo en esto, ¿no? Entonces dije, pues voy a tratar de meter la foto que ya había tomado con esa, porque no soy fotógrafo, pero les tomo y con eso puedo yo manipular y hago los diseños, y que generar la textura. Me hice pelotas, me desesperé, lo terminé haciendo yo con retoque y me quedó como yo quería. Un poquito por ahí va la cosa. Espero que después pueda aprender bien a manipular esto y que me haga lo que yo necesito, pero un cartel de cine, por ejemplo, el que ahorita, sobre todo el tipo de cartel de cine hollywoodense, que están las imágenes ultra procesadas, son archivos de Photoshop de muchos layers, le trabajan
cañón. Y por supuesto que utilizan las herramientas de inteligencia artificial, pero hay un trabajo impresionante. Tú los ves, son maravillosos. No puedes tú tomar una foto y llegar. Hay filtros y plugins que te dicen, vamos a hacerlo como cartel de cine. No te queda. Te necesitas al tipo que está con la tableta retocando y contrastando y sacando todos estos contrastes, brillos en la cara, y te da la imagen, y con eso se promocionan las series de Netflix, y eso, es todo un experto, ¿no? Fíjate, o sea, estamos diciendo que no ha muerto. No, O sea, para mí no, es mi opinión, y también la utilizo mucho, o sea, todas estas herramientas que tenemos con la generación de objetos y que borren cosas en Photoshop, que también ya lo hacen los celulares, pero sin duda alguna en Photoshop con archivos de fotografías robustas y todo lo hace todavía mejor. Me es para mí utilísimo, porque he borrado limones adelante de unas copas y eso, y lo genera muy bien, y ya no tenía que estar ahí con el sellito y haciendo layers, y eso lo hace muy rápido. Y aún así, lo he platicado también con los colegas, nos damos cuenta de que se ve raro, tiene este toque de ahí raro, y le metemos mano, ¿no? Pero ya nos acortó la chamba 2 horas, no, sin por lo menos. Entonces todo eso es maravilloso. O el hecho de estar generando las imágenes, ¿no? Hay veces que no te dan los bancos de datos y tú quieres un plato. Hace poquito hice eso para el Día de la Mamá, próximo Día de la Mamá, y ellos van a regalar un postre. Entonces en el plato puse una tipografía que dice mamá, y es como si fuera un mousse. Entonces me encantó, y todo eso lo hice con inteligencia artificial. Me hubiera tardado años manipulándolo de otra manera o haciéndolo en 3D, no te queda. Entonces lo pude resolver, no como quería, porque siempre hay dices, o sea, sí, pero ya saliendo con esta prisa que de repente uno cae con los clientes, lo resolví de esa manera. Entonces es maravilloso. Alguien por ahí estaba, no recuerdo el nombre, también una gente en YouTube, decía, yo la abrazo, la inteligencia artificial, yo la cobijo, es una herramienta que nos está ayudando, pero es eso, una herramienta. Exacto. Es que aquí hay líneas muy delgadas, ¿no? Porque desafortunadamente creo que los públicos al que va dirigido todo esto, en un punto quieren verse como muy comerciales, no, usa la inteligencia artificial, es para todos y está fácil, y nos las ponen en los celulares, en las televisión, donde sea ya, ¿no? Entonces ya cualquiera. Pero hay una línea muy delgada, porque ya no se está sabiendo usar en esos sectores. Sí. Pero cuando te encuentras gente que sí ha estudiado, que sí ha hecho, que ha pasado tiempo fregándose, y ves estas líneas, sabes cómo usarla. Entonces, eso de que no, o sea, por ejemplo, es una lástima tener imágenes de ahorita un caso que salió de una señora que desvivió a otras personas porque le quitaron su casa. Eso salió en X mucho, y salió el video y cómo llegó y desvivió a varias personas, independientemente de que si tenga o no razón. Pues para pronto la X ya tiene su inteligencia artificial, y empezaron a hacer a la señora de la tercera edad, el famoso Gimli, y como una heroína, ¿no? Y la ponen así. Y luego al chico de la calle tirado, ya fallecido, con alas, ¿no? Obviamente mal hecho, pero ya no importa, ¿no? Es que me están diciendo, ¿no? Claro, con eso. Que no hay límites. Exacto, estamos ya como permitiendo, pues ya es un ángel, ya se fue al cielo, pero ya no hay, ya se ha vuelto popular. Sí, eso es bien interesante, porque creo que se relaciona con lo que también hace rato me preguntabas, con qué pasa con esto de hacerlo de manera tan gratuita o sencilla, ¿no? Los templates en los celulares, en el Canva, en todo esto, son templates, ¿no? Entonces es muy rápido, todo esto responde a toda esa vorágine o prontitud de las cosas. Pareciera que todo se tiene que hacer rápido, y si no es rápido, ya te quedaste y otro te va a ganar. Entonces estamos en esos tiempos con Trump, en donde tienes que ser más audaz y más cabrón, ¿no? Porque si no, otro llega y te va a dar en la torre, y además rápido. ¿Y por qué? Porque yo soy el más chingón. Entonces todo ese tipo de cosas se reflejan, creo que tiene que ver con todas las esferas y oficios y todo lo que se está reflejando. Entonces forma parte de la inteligencia artificial, donde algunos se dejan seducir por esa prontitud. Entonces, ¿para qué le hablas
hablo a una persona, yo hago aquí el logo. Entonces está bien para esa persona, es lo que entonces él desea y se merece. Aquí el problema es la confusión, ¿no? El problema es cuando ya se van descartando, y eso es una parte que nos hacen mal a nosotros sentir, el que nosotros participemos en esos procesos. Es que debemos de poder separar quién sí lo necesita y quién no. Una marca reconocida no va para una campaña importante, no va a meter una imagen cruda de inteligencia artificial. El quemón, el que se meten, o van a meter una imagen de Free Pick, por ejemplo, ahorita que dije, alguna de tantos portales que hay de descarga de imagen, no lo va a hacer. Ellos van con sus modelos, con sus fotógrafos, es un símbolo de estatus. Claro. Entonces jamás van a hacer eso, no se van a permitir el que alguien tenga algo parecido, por favor. Entonces ellos saben que necesitan de los especialistas, pero los que no, que son los que nos dan trabajo, esas empresas no nos dan trabajo a los diseñadores, vamos a llamarle ahora de a pie, hacen eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello para poder en ese sentido dejar muy claro, y nosotros ser también en ese sentido muy observadores, de no frustrarnos por ese tipo de hambre o de prisa o de procesos para poder realizar las cosas. Ni modo, si no nos pueden utilizar, pues ya buscaremos a personas que sí lo hagan. Sí existen esas personas que todavía saben que hay procesos, que hay gente con oficio que lo va a hacer de una forma distinta. ¿Y a dónde ir? Para buscar ese trabajo? Yo creo que es esto que decíamos hace rato, en primera instancia, de la especialización. Con eso te vas conectando. Tú haces bien tu community manager, la gente te empieza a buscar. Hay que especializarse, porque creo que esto de ¿cómo es este dicho? De mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Entonces sí es cierto, porque yo creo que vale la pena, que soy bueno para la ilustración. Hay también una serie de cosas que nos ayudan a trazar más rápido, pero tienes que acercarte con gente que necesita eso, porque si estás con un pequeño negocio que hace productos naturales y no quiere invertirle a su marca, a su branding, híjole, necesitas ver de qué manera poder vincularte con quien sí lo necesita y demostrarle. Es un proceso rudo, pero eso, ni siquiera con la carpeta, que cualquiera de los diseñadores de mi generación y eso los consigues. Tienes que resolverlo, es todos los días, te enfrentas a demostrar que puedes resolver problemas de comunicación, de branding, de lo que sea, y con eso poderle dar continuidad. Afortunadamente yo he podido seguir trabajando, igual que otros colegas, con personas que en los últimos años son los que nos han dado trabajo porque han conocido nuestro trabajo justamente. Pero ¿cómo nos acercamos, Lore? Así, solamente así, tratando de poderles demostrar que sí podíamos resolver problemas de comunicación y que les servían para poder ellos trabajar y para poder vender y para poder promocionarse, es eso. Entonces no hay otra, ahí se da el proceso completo. Entonces igual y pierdes el contacto con esa persona porque no eres su diseñador de planta, o no tienes acordada una iguala, que afortunadamente en mi caso sí he logrado hacer en muchos... ¿Cómo lo has hecho? He logrado meterme por el branding. Por ejemplo, trabajo con los hoteles, con Nostar, una cadena de hoteles pequeña, pero que le tengo mucho afecto. Trabajo con ellos desde hace muchos años y empecé trabajando haciéndoles el branding de los hoteles. Unos hoteles ya tenían identidad gráfica, otros no, y los que no, trabajamos y realizamos esa identidad, y de ahí me empezaron a jalar hasta los menús, hasta las promos, esa fue mi entrada. Entonces hasta la fecha sigo trabajando con ellos, y han pasado pandemias donde cerraron los hoteles y me volvieron a hablar. Entonces así es, las obras de teatro igual. Yo comencé en la Coordinación Nacional de Teatro, me costó mucho trabajo también entrar, de pronto funciona lo que estamos haciendo, y de ahí los directores o productores son los que me siguen hablando. Entonces así es como nos vamos acreditando, Lore. Claro. Sí, supongo que, por ejemplo, en el hotel, ¿no? Al inicio ha de haber sido difícil, y como dices, ¿no? Platicar con el dueño, con la persona encargada, y él trae sus ideas y tú, bueno, le hago caso, pero poco a poco, pues tú ahí te vas metiendo como puedes, ¿no? Te vas metiendo como puedes, sí, y es bien difícil, porque previo a eso yo estuve en Design Center con Fran Tauscher, y yo le mostré yo había ido a ese lugar, estaban ellos antes en Churubusco, al lado de León Trotsky, por Centenario, por ahí, CIMAT, estaban con Newman, que hacía la parte de
ellos levantaban estrategias de mercado y cosas de ese tipo, y él hacía el diseño gráfico en la parte de arriba. Y entonces yo veía ese edificio como una pirámide azul y decía, puta, cómo me gustaría trabajar ahí. Entonces fui ya más grande, ya egresado, fui a que me dieran chamba y no me dieron chamba hasta después. Me logré vincular con él, me dio la entrevista, me dijo, pues aquí vamos a probar contigo. Le llevé mi portafolio físico, nada de digital, no había iPads. Entonces llegué con mi portafolio bien fregón, que me conseguí una carpeta bien bonita que por ahí tengo todavía. Yo le imprimí con una impresora Epson de los finales de los 90 que imprimían poca madre, y así se la llevé. Entonces la vio, ¿no? Y ni la terminó de ver. Una situación que pudieras decir, puta, qué grosero, pero no, me dijo, mire, está padrísimo tu trabajo, pero yo no sé si tú hiciste esto, yo no sé, mejor probemos cómo es la cosa mutua. Estate un mes, ahí le vi el callo al tipo, un mes trabajando y tú y yo decidimos si nos conviene estar trabajando. Entonces yo dije, no, este hombre tiene un callo. Claro, de ahí me fui así con el ego hasta abajo. Yo venía de Argos, donde las cosas funcionaban de otra manera completamente. Entonces dije, puta, ¿en dónde me vine a meter? Y me di cuenta de esto que estamos platicando. ¿Cómo lo demuestras? Trabajando con el oficio. No hay magia, no hay manera. Entonces, pues me costó mucho trabajo. Empecé a trabajar con ellos, que hasta la fecha continúan. Es uno de los despachos que considero más importantes de este país. Hacen cosas extraordinarias. Y en ese tiempo estaban trabajando para Bacardí. Yo estaba con un tequila no tan importante, bueno, digamos un tequila mezclador, ellos le llaman así, porque no es un tequila de una gama alta. Cuatro Vientos. Estuve haciendo otras cosas de empaque, que yo no había hecho nada de empaque y me fascinó. Informes anuales, todo con un cuidado pulcro. El diseño que Tauscher siempre hizo, impresionante. Hace unos años hice una exposición en el Franz Mayer con todo lo que hizo, y es impresionante, impresionante. Ha hecho identidades tan bonitas, gráficas, a todos los niveles. Él, por ejemplo, hizo la identidad para donde está el Museo de San Carlos, para donde está el caballito, ahí el Munal, todo lo del Munal él lo hizo. Qué padre. Ha hecho cosas padrísimas de marcas que estuvo trabajando, ha desarrollado cosas hasta para aerolíneas. Estuvo haciendo cosas para Mexicana, Aeroméxico lo hizo Eduardo Calderón, en fin, marcas muy importantes, símbolos muy importantes de este país, Alpura, wow. Cosas muy padres, en fin, muchas cosas ha hecho este cuate. Y a eso me encantó, pero era el trabajo. Entonces, me regreso a lo que preguntabas. Él nos pedía llegar a las 9 de la mañana, ni siquiera era tan temprano, y a las 6 salirnos. Yo me acuerdo que me quedaba trabajando todavía más, y sí me quedó una vez viendo y me dijo, oye, no estás pudiendo con el trabajo. Y dijo, tiene toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahí? Oficio. Y me hizo poner las cosas en un lugar distintas y generar esto que es el oficio. Sentarte, concentrarte, trabajar en esta cuestión creativa. Muy interesante su dinámica, ¿no? Éramos 4 diseñadores y para plantearte algo, él trabajaba con una dinámica que me parece muy interesante. Son 4 propuestas distintas, se las presentamos al cliente y él elige. Y si tú ganas, te quedas con el desarrollo del proyecto. Y así se van sumando. Y entonces, claro, te esforzabas un montón, ¿no? Claro. Y todos presentábamos cosas impresionantes, que hasta la fecha él era de los únicos despachos ya en este siglo que presentaban domis materiales con impresión de serigrafía. Los domis que mandaba hacer eran padrísimos para presentar el producto. Muy bien, todavía. Entonces, ¿Y qué es para la gente que no? Es una maqueta que haces manualmente para presentar el producto lo más fiel a lo que va a ser en realidad, pero en este caso te lo juro que le quedaba mejor de cuando ya estaba ya en producción. Les quedaba increíble, se hacían pruebas finas para poder conseguir estos domis, y si hacía falta se hacía todavía una capa de serigrafía. Tenía un taller para elaborar todo este tipo de cosas, muy padre. Todo eso ya cambió, porque ya hay impresoras impresionantes con tintas blancas, cama blanca, y encima van los colores, ya resaltan. Antes eso se tenía que hacer a mano, y ya puedes armar los domis que se necesitan sobre todo para el empaque, ya no se hace para muchas cosas. Hay impresoras 3D para los que hacen las botellas, en ese tiempo apenas empezaban, entonces ya
hacen, antes de entrar a línea de producción, hacen todos los estudios pertinentes para que todo quede muy bien y ya puedan hacer las cosas lo mejor que se puede. Entonces se hace todo el análisis, tanto de mercado como para los productos. Es toda esa industria del diseño. Eso no va a desaparecer. Es lo que te iba a decir, ¿no? No va a desaparecer. Fíjate todo lo que nos estás hablando, Paco, que es súper interesante. O sea, nos has dado todo un perfil, toda un elementos para decir, pues, ¿en qué punto va a desaparecer el diseñador gráfico? No hay manera. Y sabes, siempre ha sido un oficio. Por ahí yo me acuerdo desde que estaba en la escuela, decían las artes gráficas, decían artes trágicas, ¿no? Sí. Todo el mundo anda con el Jesús en la boca. Aquí todos estos impresores que continúan, que hacen lonas, siguen igual. Es una friega. Todo el mundo quiere las cosas para ayer. Con todas las herramientas es una actividad complicada, es difícil hacer diseño, es difícil ser community manager, es difícil ser artista digital, lo que sea, es difícil. Pero ¿sabes qué? Y más en estos tiempos de prontitud. Exacto, yo creo que ese es el diferenciador, o sea, creo que muchos chavos o chavas actuales, ¿no?, de nuevas generaciones, que luego están en YouTube y dicen, no, pues yo soy diseñadora gráfica, entonces les voy a dar unos consejos de diseño gráfico, ¿no? Entonces, digo, está bien porque son chavos y están empezando y es una forma de quitarse el miedo. Sí. Pero no te quedes ahí, o sea, mi rollo es no te quedes en nada más hacer cosas de YouTube y nada más quedarte como en esa onda de la inmediatez y que me vean, que sepan que yo sé diseño gráfico. Hay tanto que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer. Hay demasiado. Sí, es algo que de repente no te explicas porque ¿cómo generas algo que tenga éxito, ¿no? ¿Cómo generas que un producto tenga, pues haciendo lo mejor que puedes, pero hay muchas circunstancias que no están en tus manos y esta prontitud, esta exigencia de que te tiene que pegar porque si no, es muy frustrante y ha hecho que este trabajo en el que estamos involucrados sea muy doloroso, muy injusto. Los grandes despachos, por ejemplo Pentagram, ¿no? Yo los sigo admirando mucho. Tienen sucursal originales en Londres, Nueva York, también hay un Pentagram me parece que en San Francisco. No son muchos los lugares en los que hay Pentagram, pero ellos, hasta donde yo sé, se dan sus tiempos. Y si tú llegas como gran empresario y les dices, yo quiero que me ayuden, te ponen, claro, están en un nivel muy alto, solo ellos, Lorena. De ahí para abajo, todos trabajamos con una serie de exigencias muy, muy rudas. Ni siquiera estos que te platiqué con Frank Tauscher, que ya él, me parece, ya no está trabajando en el despacho, solo desde afuera, ¿no? Tiene un justo descanso. Durante muchos años estuvo en Superfriega y otros más de esas generaciones cuando los despachos de diseño comenzaron en este país, que fue alrededor de los 80. La carrera de diseño gráfico, quien primero la tuvo, si no me equivoco, fue la Ibero, y sí había diseño publicitario y después la escuela de diseño, y de ahí ya viene la de Bellas Artes. Ellos estaban en Valderas y siempre relacionados con la escuela de artesanías, pero bueno, entonces se empezaron a dar los despachos hasta los años finales de los años 70. Y entonces, claro, todos ellos fueron creciendo y han sido, la verdad, casos impresionantes porque no tienen nada que ver. Hay algo bien interesante con las agencias de publicidad. Mantenerte como despacho de diseño es un gran desafío porque las agencias de publicidad hacen diseño también, pero ellos son las estrategias y los puntos de donde se abordan las campañas son distintos. Entonces, en muchos de los casos trabajaron de manera conjunta, pero en muchos no. Entonces las agencias de publicidad siempre se van sobre productos, están muy ligados al mercado y el diseño abarca otro segmento, el segmento cultural y sí, identidades, pero se van especializando con el branding, que en muchos de los casos manejan las agencias, pero muchos de ellos no son tan expertos, ¿no? Hacen a veces mezcla entre ambos y sigue siendo esto hasta la fecha. Tienen sus áreas de diseño.
obviamente les conviene, ya no tienen que pagar a un gran despacho por fuera. Entonces es un desafío tener un despacho de diseño gráfico, y como esa formación de la que te hablo ya ahorita ha cambiado mucho. Es decir, nosotros nos defendemos por estar como diseñadores independientes, que eso se me olvidó decir. Soy diseñador independiente desde el 2008, pero pues trabajo en colaboración con muchas personas, con programadores de web, que algunos son diseñadores, con personas que hacen trabajo de community manager para hacer marketing digital, todo este asunto, o mercadotecnia digital. En fin, con todos ellos a veces es lo que yo he estado resolviendo, y me hablan para poder yo darle seguimiento y poder dar unos lineamientos gráficos, y yo les puedo proporcionar eso a manera de templates, por ejemplo, ¿no? A manera de librería, y con eso ellos trabajan. Entonces ahí es donde se hace el equipo de trabajo. Estos personajes que hacen community manager ya tienen esos templates y son personalizados, no son hechos de Canva, y entonces funcionan las cosas distintas. Se nota la diferencia cuando hábilmente escoges los colores y los recursos, y te vas apropiando de ciertos rasgos que necesitas esa emoción y sensibilidad para poderlo resolver, ¿no? Exacto. Oye, Paco, ya a ver, el proceso creativo. ¿Cuál es tu proceso creativo? Porque sí, es muy interesante, y no cualquiera tiene un proceso creativo, porque cuesta mucho trabajo. Sí, cuesta trabajo. Pues como soy old school, sí me voy, yo no soy ilustrador, no, pero sí hago mis dibujos. Entonces, lo más fácil para mí, no perderme en este mundo de la tecnología, porque es muy fácil quedarte buscando una imagen en cualquiera de los portales de descargas de imágenes, y ahí estarte 2 horas, y esto es lo que me sirve, y no es fácil tampoco esa tarea, por cierto, no lo estoy demeritando, pero para mí lo más fácil es leer lo que me están mandando por correo o por WhatsApp, porque ahorita se trabaja mucho por WhatsApp, aunque no nos gusta. Yo coincido con muchos más. Yo creo que sí, pueden compartir de que pues es que WhatsApp nos mezcla con lo personal, pero bueno, así nos mandan la chamba. Y entonces, esos textos, ¿qué es lo que me están pidiendo? Los leo bien para poder entender, y si tengo una duda, hablo con el cliente. Claro. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí está bien? Estas son las características, ¿estoy en lo correcto? ¿Estoy mal? No, sí es eso, perfecto. Entonces ya lo aterrizo y empiezo, ni siquiera es mucho, Lorena, te das unos minutos para poder decir con qué voy a resolver esto. Voy a hacerlo así, haces lo que puedas, porque todo hay que resolver. Sí, lo boceto, hago unos bocetos, hago cositas así, no sé, ahorita no traigo nada, pero trato de resolverlo. Digo, sí, me voy a bajar la imagen, no me la voy a bajar, voy a hacer un garabato, voy a tomar una foto, le empiezo ahí y ya con eso voy haciendo, si es algo que tiene una importancia como una imagen de una obra, presento bocetos no que me lleven demasiado tiempo, para que yo pueda compartirlo y justamente tener esa co-creación. Entonces hago ese primer avance, pero lo inicial es que trato de entender qué es lo que quieren, y si tengo dudas pregunto, porque ya me he ido por caminos equivocados. No quiero decir que eso no me suceda, me sigue sucediendo, pero justamente para que no me suceda y perdamos tiempo, tratas de escuchar, entender, leer, y si tienes dudas pregunta y comienzas a trabajar. Entonces, ahora, en ese punto tú debates mucho ya con la gente, o no, o ya como que lo dices, no, ya hago lo que me están pidiendo, o sea, ya no. No, sí, yo antes sí debatía mucho, ahorita sí estoy en la situación, he cambiado mucho de resolver, de qué es lo que necesita. No, pues es que quiero que haya un rosa, y oye, pero pues no sé, lo que necesitas no tiene nada que ver con el rosa, te lo advierto, como especialista no va a funcionar, pero quiero que pongas el rosa. Entonces en ese momento digo, ¿quiero hacer o no el trabajo? Me lo planteo, te lo juro, ¿no? Aunque esté con una situación económica difícil. Sí, entonces ya me mentalizo y no la voy a armar de bronca metiendo ese mugroso rosa. Pero hay veces que no tengo paciencia y les digo, no tengo ahorita la posibilidad de ayudarte. Me pasó hace unos meses con una obra de teatro justamente, en donde me pedían hacer
una imagen donde dos rostros salieran de un muro. Entonces yo hice mis maquetas justamente con inteligencia artificial para tratar de ver si por ahí funcionaba. Me dijeron, va muy bien. Entonces una de las que me gustó, que no era tan figurativa, de las que se generaron en inteligencia artificial, eran dos muros que estaban cuarteados, rotos, que generaban unas caras. Entonces yo dije, lo voy a manipular. De ahí dije, ya, con esto yo, entonces hay que retocar, me fui a buscar otro tipo de rocas, las incrusté. Entonces hice dos perfiles. La obra trataba de un enfrentamiento estudiante-alumna, y entonces me empecé a hacer el rostro de la mujer sin que fuera la actriz y me encantó. Dije, ay, por ahí va. Pero ellos me dijeron que no, queremos los rostros que salgan de la pared, ¿no? Entonces, ok, les voy a tomar unas fotos, pero yo les dije desde el principio, con lo que estamos platicando, yo no hago 3D. Yo no hago ese tipo de trabajo, y el trabajo que se puede hacer con inteligencia artificial, tú incorporando las fotos, queda muy parecido a lo que ustedes me dijeron que no les estaba gustando. Entonces, si quieren lo intentamos, pero que quede muy claro que eso ya no les está gustando, y yo no lo voy a resolver quizá como adivinarles, ¿no? A ver, entonces sí les tomé aquí fotos a los dos, hice el efecto, traté de mapear todo este asunto y no les gustó. Entonces en ese momento les dije, no continúo con el trabajo. Fíjate. Sí. Y me dieron algo, ellos me dijeron, no, te vamos a dar algo, fue algo significativo. Después vi lo que ellos hicieron, en fin, estábamos trabajando sin entendernos. Claro. Era tal cual. O sea, sí recomiendas abandonarlo. Sí. Porque si no ya vas a estar todo. No, hombre, es incómodo. Entonces es bien importante que desde el principio tú también seas honesto contigo mismo, veas tus limitaciones, o te des cuenta si no estás generando una buena química con esas personas que te están pidiendo las cosas, porque hay algunos que son insaciables. Claro. Sí. Sí, te están, no, es que yo quiero rojo, no, mejor cámbialo a verde. Sí, y luego ya lo hiciste en los rojo y verde y sigue sin gustarles, no, hombre. Entonces es muy difícil, escapar de ese tipo de cosas. No somos magos, pero sí hay ciertas cosas que vas detectando que puedes previamente tomar como señales para poder frenarte en el proceso y sí alejarte, sobre todo con chambas grandes, Lorena, que tú ya visualizaste y dices, híjole, si es una lanota. Ahí es donde duele mucho, donde cuando no puedes continuar, te hacen que te hagas a un lado del proyecto. Híjole, es muy difícil. Los famosos concursos, ¿no? Que te vas enterando que estás concursando para ganarte la chamba, ya desde ahí yo les aconsejo, no le entren. Es una competencia completamente desleal. Esto no debe de ser así. Si hacen un concurso, a los 3 les tienen que pagar. Ah, ok. No, nada más uno es el ganador y tienen, sin invertir absolutamente nada, 3 o más propuestas. Eso es completamente injusto. ¿Hay corrupción? Sí, hay mucha corrupción, sí la hay. Entonces, no tiene sentido. O sea, si le entras a un concurso del cartel de la Cineteca y eso, pues ya sabes que es un concurso, ¿no? Y tu cartel va a competir con por lo menos 300 más. Claro. Pero acá con las agencias que las ponen a competir y eso, a mí yo de entrada lo hice muchas veces, Lorena, y es desgastante, es horrible que te rechacen y es inevitable la comparación y dices, ve lo que yo les entregué, de veras estaba muy bien, ¿por qué escogieron este? Porque hay corrupción, porque seguramente nada más hicieron porque a veces se dan el lujo de decir queremos un concurso para tener opciones de gratis, y además pues de todos modos sabemos que se lo vamos a entregar a esta persona, ¿no? Yo estoy quedando bien, y entonces es una situación ahí de los famosos conflictos de intereses. Claro que se da a niveles así de diseño y de todo, sobre todo con las chambas grandes, sí. Y Paco, y continuando con tu proceso creativo, ya después de que entregas todo, bueno, que les haces el boceto, ¿qué más haces? Pues por ejemplo, voy a utilizar esto último que estoy haciendo. Ahorita estoy trabajando para una obra que me cayó, son 2 actores. Los 2 actores, uno es blanco y negro, así se llaman. Ya había cosas previas, esta obra se estrenó el año pasado, entonces me mostraron lo que había. Sobre eso yo empecé a hacer propuestas, hice bocetos, se los entregué, me eligieron un par y se va a resolver con fotografías. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya está la propuesta seleccionada
seleccionada, ya vamos bien. Yo con el director tuve ese acercamiento y ese, vamos a llamar, éxito. Lo logramos resolver, él está contento y el lunes tomamos la fotografía aquí cerca. Entonces me quedo con las fotos, las manipulo y ahí sí ya le meto todo el ejército, todo ¿no? el ejército de tu ya cabecita. compongo la tipografía, ya me dan los datos y en este caso el documento regidor es el cartel. A partir de ese cartel ya hago versiones horizontales, verticales, hacen banners, yo les doy templates a los de redes sociales para que promocionen en redes sociales la obra. Pero fíjate, me impresiona, sí, eso es todo lo que hago. Les hago un paquete. haces, claro. Les hago un paquete gráfico, termina. Hago a veces el programa de mano, que ya ahorita de manera triste, porque es digital, claro. Ahí está el código QR en un banner que ahí lo escaneas. Hay unos que no, hay unos que también soy old school. Todo el año pasado, Algodón de Azúcar se llamó la obra, le ha ido muy bien. Y ellos sí dijeron, yo quiero nuestro programa de mano. Sí. Qué padre. Sí, entonces hay cosas muy padres. Y yo creo que ahorita también las personas que son de generación X, vamos a seguir implementando ese tipo de contacto humano, ¿no? Sí, y como combinarlo. los vinilos que hace rato estábamos platicando, es lo mismo. El programa de mano es algo que en México se dio mucho y es padrísimo. Eso nos lo daban cuando íbamos también a algunos conciertos, ¿te acuerdas? Sí, y ahí tú veías en el Teatro de la Ciudad el programa de mano, entonces lo guardabas. Es una cuestión ahí un hasta tanto Rocotitlán, ¿no? de Que te daban ritual, tu calendario. Rocotitlán, de lo que vi en la semana. Es muy bonito. Ya no, ya desapareció, entendemos, van cambiando las cosas, pero esto de Algodón de Azúcar, Gabriela Ochoa, que ya trabajó con ella mucho tiempo, también es vecina, vive por aquí cerca, sí me dijo, no, tenemos que imprimir ese programa de mano. Entonces por allá anda y le ha ido muy bien, por cierto, esa obra. Y son esos rituales que nos hacen tener, además ahí lees, ¿no? ¿Quién es la directora? Una sinopsis, de dónde viene este grupo de teatro, complementa, ¿no? Te hace entrar en un escenario distinto, ¿no? Hasta te anima, ¿no? Sí. Es como el típico de guardar el boleto del Claro. concierto al que fuiste, ¿no? Claro, pero sí forma parte de toda una integración de elementos. No siento que sea necesario, sin duda, ¿no? Es decir, son opciones que hay, pero son bonitas, son padres. Ok, Paco. ¿Tú crees que la creatividad humana sea reemplazada por la AI? No, yo creo que por este aspecto justo humano, donde, vuelvo a repetirlo de hace rato, tenemos toda una información cultural de un escenario en particular que difícilmente va a poder percibir esta inteligencia artificial, que nos lo plantea como algo que integra todo, global, ¿no? Entonces, no es posible. Hay una serie de percepciones que sin duda siempre van a ser subjetivas y esas a partir de, no importa las tantas variables que utilice la inteligencia artificial, no van a ser las precisas que tú por las emociones puedas tú manipular, si le podemos poner esa palabra, o más bien mejor lo dejemos en utilizar para resolver las cosas que necesites comunicar. Entonces ahí en ese proceso creativo me parece que todo ese bagaje, toda esa experiencia que tienes es única, la tuya, la mía, entonces eso es lo que le da un sello personal. Lamentablemente la inteligencia artificial nos estandariza muchas cosas. Actualmente yo sé que se va a ir perfeccionando, tiene un toque, hay un revelado, en las imágenes. En el audio a veces es difícil de identificar, pero si tú haces música con la inteligencia artificial, tienes que tener mucho cuidado, porque puedes decir, ay, pues ya voy a hacer mi disco. No, el que hizo, la aplicación que hizo esa música tiene los derechos, la letra y todo. Entonces es una cuestión engañosa, tramposa. Te hace pensar que puedes darle la vuelta al proceso creativo. Te hace pensar que con esto de la moda, de la inmediatez y de lo vertiginoso y de la prisa de estos momentos, lo puedes resolver y ya no estarte deteniendo en estarte informando, investigando para resolver los distintos problemas que resuelves creativamente, ¿no? Claro. Creo que acabas de mencionar algo muy importante, el sello del creador, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, sabes que a lo mejor ves una imagen y dices, no, esta es una Frida Kahlo, ¿no? Sí. Digo, no sé de diseñadores gráficos, ¿no? Pero
ya tienen su toque, ¿no? Un pintor. Sí. Pero la inteligencia artificial le dices, quiero que me hagas como Picasso, como ¿no? Picasso. Y te lo hace como Exacto. Picasso. Y es sorprendente, es divertidísimo. Ajá. Y en 15 segundos lo hace. Sí, se vale, como dices, ¿no? A lo vale. mejor quieres hacer una gorra diciéndole puras jaladas así a la inteligencia, es una gorra llena de que se parezca, ¿no? Pero nunca va a ser, se va a parecer a Paco Argumosa. Sí, y es una trampa. Te hace pensar que es rápido, que es barato y que es creativo. Y famoso. Y famoso, y que Perfecto. te va a funcionar. Te hace siempre pensar eso. Y no es ni barato, porque la mayor parte de las plataformas hay que pagar. Y no solo pagamos nosotros, pagamos miles de personas, millones en el mundo. Y además, siempre no va a resolver esto que estamos comentando, que tenga que ver con ese proceso, realmente enfrentarlo. Es como, es reconocer que es una herramienta y que hay que utilizarla como tal, me parece. Claro. Y entonces ahí sí me parece interesante el proceso creativo junto con la inteligencia artificial como una herramienta, no como una solución. No nos va a hacer la solución a los problemas y ya fregamos. Pues habrá quien se lo crea. Entonces, Sí. lamentablemente son personajes que no tienen mucha información. Entonces, hay para todo. Pero las personas que conocen, que saben, que tienen los contenidos más precisos de lo que ellos necesitan comunicar, se van a dar cuenta que ni con el texto ni con la música está resolviendo. Eso lo percibe uno y lo transforma de una manera distinta. Claro. Sí, por eso decíamos, ¿no? O sea, esto de YouTube, ¿no? Que todo el mundo, no, sí, hasta lo anuncia, ¿no? Sí. No, sí, mira, ya te vamos a resolver el diseño gráfico, la canción, o lo que sea. Spotify sacó una aplicación. Haz tu música en el momento. Sí. Y ahí van todos los chavitos a hacer su música trap en el momento, pero te hacen creer, o sea, te visualizas famoso, ¿no? Sí, sí, que ya vas a poder con Sí, eso. no. Y lo que sí sucede es que hay algunos que lo logran, que sí logran, que hacen algunos gestos o cuestiones que son como muy divertidos y sobre de eso, pero cambia, no hay manera de ganarle a eso. Y entonces ya hiciste algo que sorprendió por unas horas, porque ahora ya ni siquiera son días o semanas, en unas horas estuviste en el top, ¿no? Y Sí. ya el que sigue, y es una situación que no tiene fin. Exacto, pero no perduras en el tiempo. No perduras. Y tú sí puedes llegar y decir, vean, perduré en el tiempo porque hice todo este trayecto y vean todo lo que me costó. Y creo que eso es solamente humano. Sí, y lo siguen haciendo muchos, ¿no? Yo admiro a muchas personas justo por eso. En Instagram veo a muchas personas que trabajan con inteligencia artificial y lo hacen muy bien, creando personajes completamente alucinantes, estos que hacen una combinación de imágenes antiguas con nuevas o que convierten monstruos y los meten. Hay cosas muy... Sí, pero tienen un propósito, ¿no? Sí, al menos se están divirtiendo, ¿no? Exacto. Exacto. Y tienen y se preocupan que queden bonitas, se preocupan, ¿no? Sí. Que tengan calidad. Si ¿no? tú y yo tratamos de hacerlo, no nos van a salir. Exacto. Ellos es la herramienta, justo es la herramienta. Ahí es donde cambian las cosas. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial es una situación nueva, asombrosa, sí. Es importante también. Está cambiando, transformando las dinámicas de trabajo también. ¿Nos va a sustituir? No lo creo. Exacto. Sí, algunas cosas que tengan esas características que son baratas, que son de rapidez, sí las va a sustituir. Procesos muy mecánicos en el diseño o en otras disciplinas, sí las está sustituyendo, sin duda alguna. Todo lo que nos está dando ChatGPT o el Messenger, Midjourney. todos estos que son como gratuitos, tienen un límite. Y No. hay versión de paga. Y hay versión de paga, sí. Entonces, pero también que los chavos no se dejen así, ay no, pues yo hago mi imagen con esta aplicación. No, o sea, si vas a usar la aplicación, sí paga. Es que, sabes, tarde o temprano, ¿cómo llaman? Todo sale a la superficie. O sea, con esto que tú dijiste de ChatGPT, ahorita está el Apple Intelligence, ¿no? Entonces tú ya lo vinculas con GPT y puedes redactar o transformar textos, los haces cortitos de algo que tú, o le solicitas, en fin, ¿no? Entonces con eso la libras, ¿no? Esto que estamos haciendo
pues no la libras. O sea, ahorita yo no me puedo conectar a algo de... ¿no? Y entonces a poder hablar. O sea, te van a cachar que lo que escribiste no eres tú, caramba. O sea, tarde que temprano eso lo vas... Entonces, qué quemón, ¿no? Qué quemón, porque todos seríamos ya escritores, ¿no? Yo quiero que me hagas esto con estilo de Paz. Quiero un poema como lo hubiera hecho Paz en los 90s. Y te da todo este asunto y... Sí, ahorita yo no tengo la capacidad. Paz hizo cosas impresionantes, aunque... Sí, y aparte, por ejemplo, ahorita hubo un caso de que alguien le dijo a la inteligencia que le hiciera una canción tipo Gustavo Cerati. Y la hizo. Y la hizo. Pero hay algo que sabes que no es de Gustavo Cerati. Exacto. Y Cerati, ahorita que él ya hacía cosas parecidas. O sea, él se robaba cosas de muchos poetas y escritores y las utiliza. Es como esto de inteligencia artificial. Claro. Pero él lo hacía. ¿A quién se le ocurría escoger esa frase de tal poema? A él. Sampleaba de un disco de tangos viejo a él. Entonces él seleccionaba, hacía un collage y él lo controlaba y lo mostraba. Ese es el proceso creativo. Ahí está. No es nada nuevo, pero son los recursos que él podría... Entonces lo criticaban en ese sentido mucho. Pues sí, pero a nadie se le ocurrió más que a él. Exacto. Y aparte sí te suena, pero también no era eso. Pero no era eso. Él ya lo hizo a su manera. Te guste o no, él lo resolvió de esa manera. Y así es la inteligencia artificial. Entonces tú lo puedes manipular, le das un brinco, puedes prescindir de varios procesos, lo haces más corto, pero al final no te escapas del proceso y del desarrollo de los procesos que tienen un tiempo y que si le quieres dedicar y que quieres que quede de cierta manera, solo tú sabes cómo. Solo tú sabes cómo. Exacto, y el tiempo te va a dar esa experiencia, el tiempo te va a dar la visión y el tiempo te va a hacer tener esos clientes, ¿no? Sí. Ahora yo te he de confesar, ¿no? Yo soy Canva, yo no soy diseñadora gráfica. Yo también lo uso. Sí. Y ahorita nos explicas cómo lo usas tú. Yo lo uso pues para mis básicos, ¿no? Sí. Porque digo, ay, bueno, no voy a hacer tampoco, ni voy a mostrarlo en una bienal, ni voy a hacer la super película, ¿no? Y aún así hay gente que lo hace, ¿no? Sí, es que yo creo que para eso es, para que las personas tengan el acceso y la posibilidad de resolver. Y entonces, pues está genial, y más si pagas, yo no lo pago, pero entonces, claro, soy, en ese sentido, yo hago mi propia trampa, hago mi propio template o hago mis elementos, los subo y esos son los que animo. Entonces ya, si es algo que necesito, que no me están pidiendo que lo entregue con 2 días, sino que me lo están pidiendo para mañana, a las 7 de la mañana, digo, no me lo voy a meter a hacer en Premiere. Lo hago en Canva, lo resuelvo y ya de alguna forma sé que el resultado no va a tener las características de ser práctico y sencillo, y de todos modos yo le voy a dar un toque. O sea, yo no voy a agarrar el template que ellos tienen, o si lo agarro, lo puedo manipular y le puedo dar un toque distinto para que no se vea literalmente que me lo agarré, porque esa es la otra, cualquiera puede agarrar esos templates, cualquiera. Claro, cada uno lo va a utilizar de manera distinta, pero si a eso todavía le anexas lo que tú ya tienes, como diseñador tú ya tienes digitalizadas cosas, tienes librerías, entonces lo enriqueces. Entonces claro que sirve y te optimiza mucho, sobre todo para los famosos bomberazos. Lo hubiera dicho así desde hace rato, que lo expliqué de manera más complicada. Y entonces utilizas esas herramientas, pero pues sí se nota que... Es más, muchas veces ni se dan cuenta que es en Canva. Yo me he dado cuenta. Se los entregas y, ay, muy bien, y ya comprimido, ya se los avientas. Pero tengo que ser muy cuidadosos porque, pues sí, no puedo permitir que de pronto alguien me diga, oye, lo hiciste con Canva y te valió gorro el darme el servicio como se debe. Entonces, yo los utilizo para trabajos en los que me estoy dando cuenta que no se requiere de demasiado pues demasiada carga de chamba, de creativa, y me van a pagar poco además, y entonces lo resuelvo, pero sí los personalizo. Y en este proceso creativo, ¿has sentido ese momento espiritual, un guía espiritual, algo que te guía? Sí, claro que sí lo he sentido. A mí me gusta mucho el trabajo personal, el trabajo espiritual, y se da mucho cuando se da esta sintonía de la que te platicaba, de cuando se está co-creando con las demás personas. Yo me he dado cuenta que cuando coincides con esto de poder trabajar con una persona que confía en las distintas disciplinas, en el trabajo de los demás, eso te hace sentir a gusto. Estás trabajando, me doy cuenta que eso te facilita y empiezas a sentir esa conexión con
contigo, con la manera en la que tú puedes interpretar para lo que tú estás sirviendo. Entonces, esa parte a mí me ha resultado bien padre. No sucede constantemente, pero sí tiene que ver con ir hacia un lado donde se proyectan las imágenes mucho más profundas, donde puedes tú resolver las cosas de una manera mucho más, te sorprende, más personal, te das cuenta que vas bien, va fluyendo todo lo que tú estás realizando, y es muy frecuente que cuando terminas y mandas ese trabajo, siempre es exitoso, siempre es lo que ellos esperaban, te sincronizas con los demás, es parte del proceso. ¿Físicamente sientes algo así como...? Sí, yo creo que sí. Más que eso, siento el estar trabajando sin la presión, sin esta prisa que comentábamos hace rato, que está presente en el mundo entero, esto donde se tienen que resolver las cosas de manera inmediata, exacto. Todo ahora es inmediata, ¿no? Lo inmediato requiere más tiempo. Ahí es donde me parece que hay un proceso más profundo, más personal, en donde tú puedes tener más el tiempo. Digo, no te vas a tardar 2 meses, claro está, no, es decir, no es un factor que te esté obstaculizando en el proceso. Entonces te dan ya de repente las 2 de la mañana, sí, pero en una satisfacción muy padre. Sí, esto me imagino que también se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Al principio pues te pasman muchas cosas, ¿no? Tienes muchos distractores que el cliente, y si lo hago mal, ¿no? Te traicionas a veces, ¿no? Te boicoteas, te empiezas a presionar con esto del estrés, empiezas a decir, no voy a terminar. O no lo hago, pues. Y no duermes bien, eso por supuesto que me ha pasado. No, lo que me preguntaste no tiene esas características. Estás metido ya en un proceso que estás compartiendo con otras personas. A veces ha sido solo, pero regularmente yo soy una persona que sirvo tengo un servicio. Humildad. Sí. Humildad también se necesita, ¿no? Sí. Porque muchos diseñadores gráficos, cuando tienen un cierto estatus, un reconocimiento, no, hombre. Sí, y lo tratas de seguir aprendiendo, porque por supuesto que yo, igual que es una condición humana, que casi todos, claro, trabajado mucho con mi ego, mucho. Oye, Paco, y para las nuevas generaciones, para estos chavos, chavas nuevas, que van a entrar a las universidades, ¿recomiendas seguir estudiando diseño gráfico o algún área especial? Sí, yo pues por supuesto que lo recomiendo. Yo soy muy afortunado, muy agradecido del oficio que tengo, y claro que lo recomiendo. Lo único que te comento es que sean muy honestos con lo que hacen y tienen, y no caigan en esta situación de que son carreras que por muchos años han estado de moda, y son carreras en las cuales te puedes refugiar y puedes estar ahí pues tratando de cumplir con lo que representa estar en una carrera y no estar en sus casas generando pánico a los papás. Claro. Si se dan esa oportunidad de ver si les gusta, es maravilloso, y claro que se pueden desarrollar en muchos aspectos. Ahora hay muchas posibilidades, hay algunas muy inaccesibles económicamente hablando, como por ejemplo la universidad de esta Centro, que tienen la carrera, también tienen cine, animación, etcétera, pero son muy caras. Claro. Pero hay otras más en donde hay gente con mucho afecto a la docencia del diseño, donde pueden ir aprendiendo de manera muy vertiginosa y darse cuenta que 4 años de licenciatura es muy poco para todo lo que ahorita estábamos comentando, todo lo que es esta gran maraña de tecnología en la cual nosotros nos podemos desempeñar, y ir viendo las posibilidades que tenemos como diseñador. Pero sí la recomiendo mucho, la van a disfrutar mucho, y en la mayor parte, porque tengo a mis amigos que tienen hijos también estudiando diseño, también la van a odiar mucho, porque muchos desde la carrera ya les están haciendo un ejercicio claro de cómo es unirse a la fuerza laboral del país y sufrir los golpes del oficio y de la vida, y entonces muchos se desesperan y se sienten un poco abrazados, ¿no? por el equipo docente, pero les va a funcionar. Es decir, si se meten, les gusta, aguanten, porque así es muy a veces frustrante y difícil, cualquiera de los oficios, el poder estar a veces aguantando
distintos caprichos. Así es el asunto del trabajo y en todas partes. Entonces es un buen ejercicio que de una vez lo empiecen a ver, porque les exigen entregas que les parecen imposible, ya les empiezan a soltar que hagan cosas con los paquetes, ¿no? Y ellos, algunos, pues nada más usan el celular, no saben qué onda. Y la verdad es de que los programas con los cuales formamos y estructuramos video y imagen fija, son complicados, no es fácil. Y brevemente, Paco, ¿hay diseño gráfico en México? Sí, yo creo que hay que hacer algo muy importante, brevemente lo digo, de que tenemos que reconocer que como país no tenemos la proyección que tienen otros países, en donde vemos las grandes marcas de esas grandes empresas que en este país no tenemos, o esos grandes eventos. Entonces es una competencia que en ese sentido no podemos, es muy desleal. Entonces, en ese sentido, por llamarlo de una manera, no tenemos esa penetración, pero aquí hay gente, incluyendo también de otros oficios, músicos, del nivel de cualquier otro país. También hay el diseño pero no tenemos, es decir, si hubiera un Citibank, ¿no? Que bueno, hace poco estuvo con Banamex, pues entonces todo el mundo conocería. Ese logo lo hizo, por ejemplo, Paula Scher de Pentagram, ¿no? Entonces, pero no hay un Banorte en todo el mundo, ¿no? Claro. Para que vieran ese símbolo. Entonces, es muy injusto a veces compararlo, pero sí hay cosas, hay logos muy bonitos, hay identidades, el branding que se ha hecho, hay diseñadores muy buenos. Un ejemplo, pues te puedo decir como los que te decía de las marcas que hizo Tauscher. Este es de verdad un muy buen ejemplo. Alpura, también hizo cosas para Dina, Grupo México, híjole, son muchas, no me vienen ahorita por andar pensando en otras cosas, pero hay identidades, desde la identidad del SAT, por ejemplo, me parece que eso lo hizo Cordero, que tiene la Galería Mexicana de Diseño. ¿Qué más podemos hacer? Hasta el símbolo de Bellas Artes. Hay muchos, sí. hay unos libros no tan conocidos que son símbolos y marcas de México. Sí. Yo afortunadamente he diseñado algunos logotipos que me han gustado mucho y me parece que pudieran tener un muy buen nivel, por ejemplo, presumiendo mi trabajo. Claro. Pero sí hay grandes marcas, hay cosas que sí, y yo creo que al hablar de identidad y dice SAT, todo el mundo se nos viene a la imagen. ADO, el Seguro Social, por ejemplo, el águila esta, que abraza a la madre con su hijo. Hay muchas cosas muy bonitas, hasta el mismo del ISSSTE. Estos son así a nivel gobierno. Pero bueno, yo creo que a partir de que trabaja, ya me estoy extendiendo, tú decías muy rápido, pero que trabaja en el diseño en las Olimpiadas del 68, con toda la identidad que se hace, eso fue que además, claro, se trabaja, él mismo hace el trabajo para la línea 1 del metro, la identidad del metro, y también es Wyman. Déjame recordar bien el nombre para no regarla, y si no hacemos un corte y nos vamos, pero es... yo recuerdo que Claudia, cuando era aquí de la Ciudad de México, le habla para que haga la identidad del que junte, y esta tarjeta que tenemos, Lance Wyman hace, y ya está muy grande, pero aún así le ha de haber dado mucho gusto que le hablaran para que hiciera esta tarjeta. Es muy bonita, pero bueno, él es gringo, pero yo lo que hablo es que a partir, y claro, y se habla mucho de que trabajó con todo un equipo de diseñadores mexicanos, pero a partir de eso me parece que comienza todo un interés por empezar a hacer el diseño en este país. Es 1968. Oye, pues nos podríamos extender más. Si quieres, hacemos en otra ocasión una segunda parte. Sí. Pero también estarías en esa segunda parte que nos hablaras ahora de la música. Órale, va, ¿no? Sale. Y que es mi otra actividad, y como baterista y con las finísimas personas, que la verdad les recomiendo cuando estén ahí anunciados. Y ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Sí, todo lo tengo con Paco Argumosa. Todo. Todo, redes sociales, y mi página también es pacoargumosa.com. Entonces ahí está mi chamba y todo. Sí. Perfecto, Paco. Pues muchísimas gracias. De nada. por
recibirnos aquí en tu casa, De con nada. este café sobre el mantel. Vale. Bueno, Paco, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Nos vemos video. en el próximo. Sale, chao. Bye.